ahora como tengo millones de cosas abiertas. Ahí. ¿Me puedo sacar? Me parece que era. Sos organizadora ahora, ¿no? ¿Puede ser? Sí, porque me permite Buenísimo. compartir. Bien, bárbaro. Si quieren arranco porque si no se nos va a hacer re tarde. Dale, dale. Em, estoy compartiendo cualquier cosa, chicos. Esperen que vuelvo. No sé qué toque. Compartir. La situación pide presencialidad, chicos. Esto ya no va para más. No me deja. Ahí está, ¿no? Estoy con un... ¿Estoy compartiendo? Sí, 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 ahora ahí sí. Sí, pero se ve muy, muy, muy chiquito. cada vez Ahí más está. chiquito también. Sí. Ahí, Eso ahora sí. ahora lo tenía chiquito yo. Bueno, chicos, vamos a arrancar porque ahora cuando Pau se conecte, continúa ella. Hoy nos tocaba sistema urinario o aparato urinario eh, y vi que no tienen ninguna teoría todavía subida. Por lo menos hoy a la mañana revisé y no tenían nada. Específicamente sobre esto, sí sobre perineo o algo de eso, pero no sobre lo que es el sistema urinario y reproductor propiamente dicho, que es lo que involucra esta guía. Así que bueno, hice como un resumen bastante rápido para que no me concentré en pregunta por pregunta, porque si no vamos a estar hasta pasado mañana, pero sí de las cosas que me parecieron más importantes que tienen que manejar de este tema. Bien, el aparato urinario principalmente está comprendido por los riñones, cuya función es, muchos de estos temas ustedes ya los tienen que manejar por, por el cotidiano. Los riñones forman y concentran la orina, los uréteres, ¿sí?, conducen la orina, la vejiga controla la evacuación junto con la uretra. ¿Ok? O sea, tenemos cómo está compuesto el aparato urinario: riñones, uréteres, vejiga y uretra. Esto es un resumen que saqué del PRO para que ustedes, o sea, esto lo tienen que manejar bien, cuál es la función, cómo está constituido y cuál es la función, ¿sí?, del sistema urinario. Está constituido por los órganos formadores y excretores de orina, comprende los riñones derechos e izquierdos, ¿sí?, que los nombramos recién, que forman y concentran la orina a partir del ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Se ubican en el retroperitoneo, la ubicación es retroperitoneal, esto lo vimos, todo lo de peritoneo lo vieron con Pau la clase pasada. Esto es uno de los órganos retroperitoneales, chicos, pregunta de parcial. Entre la cavidad peritoneal y la pared posterior del abdomen es donde se ubican, por eso son retroperitoneales, uno a cada lado de la columna vertebral. Tienen funciones, los riñones también tienen funciones endocrinas. La orina producida por cada riñón es reunida por la pelvis renal, que ahora vamos a ver bien específicamente qué es la pelvis renal, luego transportada por el uréter del lado correspondiente, o sea, el uréter de cada lado, vamos a tener un uréter derecho y un uréter izquierdo, hacia la vejiga urinaria. Es un conducto, el uréter, que recorre verticalmente el retroperitoneo y la pelvis hasta atravesar la pared vesical. La vejiga urinaria es lo que continúa. Siempre a mí me gusta explicar esto con el recorrido que va haciendo lo que sea. La otra vez era el digestivo, era el alimento. Ahora vamos a ir pensando en la orina. Desde la sangre, ¿sí?, que se genera, que se filtra, esa orina que se va a generar en los riñones, va a salir a través del uréter hasta la vejiga urinaria, que es un reservorio, ¿sí? Ahí se va a reservar la orina, y la orina, y en este reservorio que tiene paredes musculares, ¿sí?, de volumen variable. Ustedes saben que uno puede aguantar el pis, depende cuán extensible sea la vejiga de cada uno.
Algunos tienen que ir a hacer pis rápido, otros pueden aguantar un poco más, de acuerdo a esa capacidad que tiene la vejiga. Em, y como dice ahí, es encargado de lo que es el controlar cuando uno hace orina, ¿sí? Que se llama micción, a través de la uretra. Finalmente sale a través de la uretra, desde la vejiga sale la orina a través de la uretra. Este conducto tiene características diferentes en ambos sexos, que también es una de las preguntas, y la principal diferencia, que también ya la vamos a ver en el dibujito, es que es más corta en la mujer en comparación con la uretra masculina, que atraviesa que es más larga, atraviesa el pene. Ambas atraviesan el periné, ¿sí? Bien, con respecto a la posición de los riñones, que es otra de las preguntas que tenemos, fíjense en la imagen cómo es el riñón derecho y cómo es el riñón izquierdo. Fíjense que tiene esta formita de poroto, o le dicen, en los textos lo llaman con el nombre de poroto no me sale ahora, pero en otro español, pero tiene forma de poroto. Tenemos un riñón izquierdo y un riñón derecho, es un órgano par. Fíjense que el riñón izquierdo está un poco más arriba, aproximadamente 2 centímetros más arriba que el riñón derecho, ¿sí? Ahora vamos a ver bien la ubicación específica y los límites que lo comparten. Bien, fui también sacando como para que nos vayamos haciendo más visual de diferentes presentaciones. Como les decía, los riñones son un órgano par, o sea, son un par de órganos del sistema urinario que se localizan en la pared posterior del abdomen, retroperitoneales, de nuevo, como para que les quede, al nivel de la costilla, la 11 y la 12, y el lado derecho a nivel de las vértebras L1 a L3, y el izquierdo al nivel de la T11 y a la L2. ¿Sí? Estoy escuchando como un ruido que no sé. Pau, ¿estás ahí? ¿Está Pau? Hola, Ah, ¿te ¿se me pudiste escucha? conectar? Sí, sí, Pau. Ah, genial. Arranqué porque si no se nos iba a hacer tarde. Dale, dale. Bien. Frijol, era la palabra que no me salía poroto, pero bueno, también lo llaman frijol, que es otra forma de decir poroto, pero por las dudas para que lo vean. Es por la formita esta que tiene. Es alargado verticalmente, cuyos polos inferiores se hallan más separados que los superiores. Como les decía, tiene una longitud, fíjense, de 11 a 13 centímetros, como una regla de colegio, de largo, de longitud, ¿sí? Una anchura de 7 a 8 centímetros y un grosor vendría a ser antero-posterior de 4 centímetros. Aproximadamente pesa 120 gramos en la mujer y 140 gramos en el hombre, y bueno, tiene este color tipo café, rojizo o rojo oscuro. Fíjense que acá está la ubicación en líneas punteadas a nivel de las costillas y de las vértebras, ¿sí? Y siempre el izquierdo un poquito más arriba. Ahora vamos a seguir bastante, tengo bastante de riñones, pero bueno, lo voy a ir repasando más rápido. Bien, con respecto a la configuración externa del riñón, fíjense, lo que tienen que identificar en el riñón es el hilio renal, ¿sí? Que es esta zona. Es muy importante el hilio renal porque es la zona por donde ingresan las arterias y las venas renales y por donde sale el uréter, ¿sí? Pueden ubicar en esta zona del hilio, en esta zona del riñón el hilio. Las glándulas suprarrenales derecha, ¿sí? Y a izquierda, ¿sí? Eh, no, acá estaba viendo que tiene un error porque dice suprarrenal derecha y suprarrenal derecha de nuevo. Porque estamos en el riñón derecho, perdón. Se ve que son dos posiciones del riñón derecho. A eso se me había escapado. Bueno, y está recubierto por una corteza renal, que es esta parte más interna, y por la cápsula fibrosa del riñón. Estaba escuchando un video de salud de los riñones y dice que cuando el riñón está sano, esta cápsula fibrosa se separa fácil del riñón, y cuando el riñón está enfermo por algún tipo se le llama enfermedad cuando no cumple su función, o sea que no estaría cumpliendo su función de filtración, la cápsula
fibrosa queda adherida a la corteza renal, ¿sí? Es un dato de color como para ir recordando las partes, ¿sí? Externas del riñón. ¿Qué más? Un polo superior, un polo inferior, ¿sí? El borde lateral. Bueno, y las arterias, como les decía, arteria suprarrenal inferior y las venas y arterias renales, o sea, venas y arterias renales que ingresan, venas, arterias que ingresan, venas que salen. ¿Qué otra cosa más se me está pasando? Creo que nada más. Otra de las preguntas que también tenían era sobre las cápsulas, porque van a ver lo que es la cápsula adiposa. Esto es un corte. Acá pueden ver el riñón, ¿sí? El riñón derecho en este caso. Acá pueden ver el ilio, ¿sí? Que en la vista anterior era esta zona, ¿sí? Fíjense que en este corte lo pueden ubicar acá y se ven los vasos, ¿sí? Las arterias y las venas en el ilio. Acá están, bueno, ahora vamos a ir más a la estructura interna, pero con respecto a las cápsulas, ¿sí? Tenemos la cápsula adiposa, que es esta amarilla, y la cápsula fibrosa, que era la que les contaba anteriormente, ¿sí? Que es esta que rodea al riñón, acá. Acá tenemos la flechita. Después tenemos la fascia renal. Estas estructuras a lo mejor después sirven para uno de los ejercicios que tenemos. Acá tenemos para ubicarlo, para que nos ubiquemos en el corte el hígado, ¿sí? El duodeno, todo lo que vimos de aparato digestivo. La fascia renal, hoja prerrenal, de nuevo, que ya se la había mostrado acá, pero acá estaba la hoja retrorrenal y acá está la fascia renal, hoja prerrenal. Bueno, la cresta ilíaca, para que se ubiquen en el corte. Y la glándula suprarrenal, que es esta que la tenemos que superacordar y que nos acordamos porque su nombre lo indica, glándula suprarrenal sobre los riñones. Bien, bueno, esto seguimos con las cápsulas. No quiero profundizar mucho más en eso. Bueno, los límites o las relaciones más que nada, esta imagen también la van a encontrar. Tenemos relaciones posteriores, obviamente, y relaciones anteriores, pero bueno, con respecto a las posteriores, fíjense que acá en verde marca con qué contacta, por ejemplo, la parte superior con la costilla, con la proyección de la costilla número 11, esta parte con el diafragma. Yo quiero que ustedes se vayan imaginando de todo lo que fuimos viendo de la materia y vayan identificando, ¿sí? Ya que no podemos, no tenemos un esqueleto o algo para que nos sirva, que ustedes se vayan ubicando, porque todos estos temas ya los vimos, o sea, ya sabemos dónde se ubican. Así que van ubicando los riñones en ese lugar. La proyección de la de la costilla número 12. Acá tenemos en rojo esta relación que es con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. En amarillo el cuadrado, el músculo cuadrado lumbar y el psoas mayor en la partecita esta rosita. Lo mismo para el derecho. Es igual. Y con respecto a las relaciones anteriores, ¿sí? Del riñón, fíjense que tenemos en esta zona, se relaciona con el hígado, el derecho, ¿no? Porque ahora sí tenemos diferencias entre el derecho y el izquierdo. En la glándula suprarrenal derecha o la glándula suprarrenal izquierda, en el caso del izquierdo, con el estómago, en el caso del izquierdo, el vaso. Y luego tenemos, bueno, también con lo que es el aparato digestivo, con la relación, se relaciona con la flexura cólica derecha. Bueno, acá tenemos los uréteres, obviamente, que son los que salen a través del ilio, y también tiene una relación con el duodeno. Acá el izquierdo se relaciona con el colon descendente, y acá tenemos una relación, esta partecita rosita, con el páncreas. Esto también es para que ustedes se vayan ubicando y ubicando a los riñones en esta parte del abdomen. Seguimos.
Bien, ahora sí, este es un dibujito que lo van a ver, o sea, aparece en muchos lados, que es la configuración interna del riñón, porque está muy relacionado con su función, que como les decía, es esto de filtrar la sangre y generar la orina, que va a ser excretada a través o sea, que va a salir del riñón a través del uréter. Pero la configuración interna nos va a permitir entender un poco cómo ocurre este proceso de filtración. Fíjense en este corte que tenemos una corteza renal, ¿sí? Que es la parte más externa, y una parte más interna, que es lo que es la médula del riñón, que a su vez, en general sería el nombre médula, a su vez se divide en estas estructuras, ¿sí? Que se llama pirámide renal por su forma. Fíjense que tiene una forma de pirámide. Por fuera está la cápsula fibrosa del riñón, que ya la estuvimos viendo. La corteza renal va a formar lo que son las columnas renales, que es lo que va a dividir a las diferentes pirámides, ¿sí? Como que las va a permitir diferenciar las diferentes pirámides. Y una estructura también importante que es el cáliz renal, o cálice también se suele encontrar. Bien, acá, bueno, las venas, arterias y venas renales. Y acá tenemos la pelvis renal, importante, y por acá el uréter derecho. Como les decía, esta estructura es muy importante porque es donde ocurre el proceso, y lo van a ver muchísimo mejor en fisiología, de filtración filtración de la sangre y generación de la orina. Solicita anotar el contenido compartido. Me aparecen aprobar. Alguien me está pidiendo anotar algo, pero no sé qué es. Bien, entonces, tenemos entonces esta estructura que va a definir entonces la función del riñón. Ahora vamos a ver específicamente, ¿por qué no me mueve? Ahí no me deja cambiarla. A ver, con esta flechita. Me aparecieron unas cosas extrañas. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo son? Como les contaba, a través del ilio entra la arteria renal. Esta arteria renal se va a ir dividiendo, y no solo dividiendo, sino que eso se va a ir afinando, como sabemos, y esto ya lo vimos en circulatorio, generando, ¿sí? Diferentes arterias y arteriolas y finalmente capilares, ¿sí? La arteria renal, que es esta roja, que ingresa a través del ilio, va a dividirse generando las arterias segmentarias, luego las arterias interlobulares. Fíjense que nos vamos metiendo cada vez más adentro del riñón. Luego las arterias arcuatas, arterias interlobulillares, que ahora van a entender por qué se llaman interlobulillares, aferentes, glomerulares y eferentes. Luego vamos a tener los capilares peritubulares, que un poco ya vimos de estos capilares que tienen esta característica de permitir el intercambio de nutrientes por el tamaño de sus poros. Esto recuerden cuando hablábamos de capilares, que había diferentes perforaciones de los capilares de acuerdo a la función que tenían estos capilares. Y recuerden, por ejemplo, que veíamos ya capilares en el sistema respiratorio, pero en ese caso permitía el intercambio gaseoso. Ahora vamos a tener, tener intercambio de nutrientes, o sea que los poros tienen que ser más grandes. Después tenemos las venas interlobulares, arcuatas, interlobulares, y finalmente, cómo sale la vena renal, ¿sí? A través del ilio. Bien, de nuevo, para ir definiendo, bueno, tenemos la cápsula fibrosa, la corteza renal, ¿sí? La pirámide que les contaba, la pirámide renal en la médula, y bueno, las arterias, como les iba contando, que se van dividiendo, fíjense, hasta, estas son las arterias interlobulares, ¿sí? Que son una de las últimas divisiones que va sufriendo que van sufriendo las arterias. Inicialmente arteria renal, se van dividiendo y se van afinando también. Súper importante para
finalmente llegar a los capilares, que son los más finitos, que van perdiendo todas las membranas, ¿se acuerdan? Van perdiendo las capas, las diferentes capas hasta quedar una sola capa de células para permitir el intercambio, que es la función principal de los capilares. Bien, ¿qué es la nefrona? Esto también lo van a estudiar mucho en fisiología porque es la unidad funcional y estructural básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre y entonces, como les decía, su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina. Esto es súper interesante porque fíjense cómo todas estas arterias y arteriolas, principalmente arteriolas en este punto, van a generar esta estructura que es el glomérulo. Fíjense que esto ahora ustedes van a ver, piensen que esto ¿sí? Está dentro del riñón, dentro de estas estructuras de forma piramidal, ¿sí? Esto es como una versión amplificada, ¿no? De lo que está ocurriendo ahí adentro, de todo lo que está ocurriendo dentro de estas estructuras, ¿sí? Ya sea en la corteza como en lo que es la médula. Tenemos, ahora les voy a mostrar bien un dibujito de cómo está esta estructura ubicada dentro del riñón, pero bueno, lo que se define como nefrona es esta estructura que tiene un glomérulo, una cápsula de Bowman, ¿sí? Un tubo contorneado proximal, que es el que está próximo al glomérulo, y un túbulo contornado distal, que es el que está más alejado del glomérulo, y tenemos, bueno, acá tenemos una red peritubular o asa de Henle, que es la que divide el contornado proximal del distal, y el tubo colector. Es muy importante que estos túbulos estén conectados, ¿sí? Con las arterias y venas, porque es donde va a ocurrir este intercambio. Fíjense, acá tenemos un videito de cómo ocurre la filtración, ¿sí? Acuérdense que yo quiero filtrar la sangre viene en las arterias, perdón, en las venas. Acá, al ocurrir la filtración, todo lo que se filtra va a ser colectado por estos túbulos, ¿sí? Fíjense, en forma de agua, orina, va a ser lo importante es que en todo este recorrido va a ocurrir intercambios que van a estar regulando los iones y las cuestiones que finalmente van a terminar en la orina. Pero todo esto que va a salir por el tubo colector. Todo este proceso, ¿sí? Es importante, como les decía, que esté finamente regulado, porque está regulado a nivel hormonal y tiene un montón de controles, porque cualquier desregulamiento se pierde el equilibrio, ¿sí? Y cambia los iones de la sangre y de la orina. Y esto provoca desequilibrios generales. Entonces es necesario que todo este proceso esté finamente regulado y lo van a estudiar en fisiología. Lo que tienen que entender acá es cómo es esta estructura anatómicamente, ¿sí? Dónde se encuentra para poder después sí estudiar bien la función o la regulación. Pues la función es básicamente filtrar la sangre y generar la orina. Además de mantener este equilibrio que tiene que ser muy fino. Como les decía, en la nefrona o nefrón tenemos la cápsula de Bowman, el glomérulo, ¿sí? Por acá la sangre depurada y por acá entra la sangre a partir de la arteria deferente rica en productos que van a ser luego depurados. O sea, es la orina antes de ser la sangre antes de ser filtrada. Y por el túbulo sale la orina. Pero bueno, son procesos fisiológicos, como ya les decía, que van a estudiar luego. Esto es lo que les quería mostrar, cómo está ubicado el nefrón, a ver si ustedes pueden ubicarlo en lo que es el riñón, en su estructura interna, ¿sí? Fíjense que acá lo tienen, no sé si lo logran ver, pero acá tienen una amplificación de esto. Acá tenemos la corteza renal, ¿sí? Acá tenemos la médula renal, o sea, la mayor parte podríamos decir que está en lo que es la corteza renal.
el túbulo contorneado y en realidad lo que llega es la rama a la médula, ¿no? Principalmente de lo que es la nefrona propiamente dicha, es la rama descendente y la rama ascendente de la asa de Henle, ¿sí? Que es parte del nefrón, y luego vuelve a pasar de nuevo a la corteza y sale a través del tubo colector. Acuérdense que acá, lo que es el cáliz menor, ¿sí? De la papila renal, que es esta zona como bien en el final de la pirámide, o en el extremo de la pirámide, y acá, acá se filtra, fíjense cómo está fenestrado, cómo está perforado, y como que continúa el proceso de filtración, ¿sí? Bueno, y todas las venas que fuimos diciendo, y las vénulas y las arterias y arteriolas, cómo se iban dividiendo y están íntimamente en conexión con todo el nefrón. Bueno, acá les había puesto el flujo de líquido a través de una nefrona cortical, desde la cápsula glomerular, túbulo contorneado proximal, rama ascendente de la asa de Henle, rama descendente, rama ascendente y tubo contorneado distal. Y finalmente todo drena en el tubo colector, ¿sí? Que es este. Ese es como el proceso del líquido a través de la nefrona. Bueno, de nuevo, para que se ubiquen, esto está repetido, pero para que se ubiquen cómo está el nefrón en el riñón, en la corteza, en la médula y sí en el cáliz. O sea, está como en esta posición, ¿no? Obvio que cada uno de estas pirámides tienen varias de estas estructuras, ¿no? Bueno, de nuevo, acá les había ubicado en el riñón, este lo había hecho a mano, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, el aparato yuxtamedular o este conjunto es como un conjunto de todas estas nefronas, también es una estructura que, o sea, como todo este conjunto forma otra estructura que se llama aparato yuxtaglomerular. No voy a profundizar mucho más. Bien, y como seguíamos con esto del recorrido de la orina, ¿no? Teníamos en el riñón, desde donde se generaba la orina, tenía que ir hasta un reservorio muscular, que era la vejiga, como les decía, y llega a través de los uréteres, de los riñones, y se elimina por la uretra. O sea, eso es importante. La orina llega hasta la vejiga por los uréteres y sale a través de la uretra, ¿sí? Acuérdense que la uretra es la porción final, el recorrido final que realiza la orina hasta salir al exterior, porque esto suelen confundir uréteres, ¿sí? Que es el proceso, los conductos que llevan desde los riñones hasta la vejiga, y uretra es el recorrido final que hace la orina. Está ubicada en la porción anterior de la pelvis menor, por debajo del peritoneo, por detrás de la sínfisis del pubis, por encima de la próstata en el hombre, por delante y encima del útero en la mujer. Estas son las variaciones, obviamente, de acuerdo a los órganos reproductores de cada sexo o de cada género. Estas complicaciones que ahora surgen de acuerdo a las definiciones, pero de acuerdo de cada género, femenino o masculino, tenemos variaciones en la ubicación de la vejiga, obviamente. O más que de la ubicación, sí, de los puntos de contacto. Bueno, de nuevo, como es la vejiga, ¿sí? Fíjense, acá está el orificio uretral interno. Fíjense que acá se reserva la orina. Tenemos estos dos puntitos que corresponden a los orificios uretrales que vienen de los riñones, ¿sí? O sea, los conductos que provienen de los riñones. Se reserva la orina acá y sale a través de la uretra. Básicamente, eso, bueno, tenemos los esfínteres, ¿sí? Uretral externo, el orificio uretral externo y el
esfínter aquí uretral interno y por encima el orificio uretral interno. ¿Sí? El esfínter, acuérdense que son estas estructuras que regulan la entrada o la salida y son, em, se amplían o se achican para permitir el descenso, en este caso del óleo. Pero bueno, son como puntos de control, diríamos. Bien, la diferencia bastante obvia entre la uretra femenina y la uretra masculina. Como les decía, la uretra masculina es mucho más larga y la uretra femenina es más corta, porque la uretra recorre todo el pene, entonces su largo es más grande. Es la principal diferencia entre la uretra femenina y la uretra masculina. Después, bueno, obviamente está en contacto con la próstata. Nosotros, las chicas, no. Ahora cuando veamos toda la parte masculina y femenina, vamos a identificar un poco más de estos órganos. Bueno, con respecto al sistema reproductor masculino, tenemos cómo está compuesto por órganos genitales masculinos internos y órganos genitales masculinos externos. Dentro de los internos tenemos el testículo, los testículos, perdón, epidídimo, conducto deferente, las glándulas genitales accesorias con importantes funciones en todo el proceso de reproducción, o sea, todo lo que es la generación de células reproductoras, la próstata, la glándula seminal, las glándulas de Kupffer. Y con respecto a a los órganos genitales masculinos externos, el pene y el escroto. Bien, ahora no sé si acá algo más. Bueno, esta es una foto que es bastante general, ¿no? Pero permite identificar los órganos que estuvimos nombrando. El escroto, que es como esta bolsa, ¿sí? Que sostiene este saco, que sostiene a los testículos. El epidídimo, ¿sí? Ahora vamos a definir bien qué es cada cosa. Y después sí, todo lo que es el pene y todos los componentes que también los vamos a ver más adelante. Pero básicamente esta foto muestra los órganos externos y internos. Bueno, también está la próstata y todos los órganos accesorios. Una de las cosas que preguntaba es sobre el RAFE, ¿sí? Que es este pliegue que pueden observar acá y también lo pueden observar en esta foto aquí, que se continúa por el periné, que es un pliegue que se encuentra en la parte más externa, en este caso en la piel del escroto, es un pliegue de piel que, bueno, tiene también sus resabios embriológicos. Bien, y acá, bueno, se empiezan a definir lo que son las túnicas, albuginia vaginal. Las podemos ver acá, la albuginia. Después en otras fotos se ven mejor la fascia espermática externa, con todas estas estructuras, ¿sí? Que permiten el sostén junto con el escroto de los testículos. Propiamente dicho, de la parte específica del testículo. Una pregunta que les quiero hacer es por qué consideran que es necesario que el testículo esté separado, ¿sí? Del cuerpo. Esta separación del cuerpo está dada por todas estas estructuras, entre ellos el escroto, que permite separarlo del cuerpo. ¿Por qué ustedes consideran, si es que saben, han leído algo de que los testículos no pueden estar internos en el cuerpo? ¿Alguno leyó algo alguna vez? No, sobre esto en específico no. Sobre temperaturas, ¿no? Tengo, ahora que dijiste temperatura, algo me acuerdo, pero no, la verdad que no me acuerdo de nada después de eso. Para que ocurra lo que tiene que ocurrir dentro del testículo, que se Ah, creo que ya me acordé. Es A ver. porque el esperma tiene que estar a una temperatura para ser viable, una cosa así.
Exacto, para todo lo que es el proceso Ah, claro, tiene que ser una temperatura inferior, todo este proceso, ya sea de generación de las células como de que esas células tengan viabilidad, tiene que ser una temperatura inferior de los 37 grados, que normalmente es la temperatura corporal. con Eh, razón. por eso que los testículos, o sea, para que estos espermatozoides estén viables, es necesario que se alejen el testículo de esos 37 grados, que se baje la temperatura, ¿sí? Em, Otra cosa que pasa es que cuando hace mucho frío, pasa lo contrario y los testículos, porque tienen que como que mantener una temperatura ideal, ¿sí? Que no tienen que ser ni muy fría ni muy caliente. Entonces ascienden o descienden, más que nada buscando esa temperatura ideal, ¿sí? Cuando hace mucho frío suben y cuando hace mucho calor se alejan, ¿sí? Y esto está todo controlado por todas estas estructuras de sostén como las fascias, ¿sí? Y como, bueno, principalmente las fascias. Bien. Con respecto a la estructura interna del testículo, fíjense que se va a identificar de afuera hacia adentro, vendríamos a hacer de la parte más externa, la capa parietal de la túnica vaginal, ¿sí? Que es la parte más externa, la cavidad de la túnica vaginal, que es un espacio. Después tenemos la capa visceral de la túnica vaginal, que es la parte más azulita de acá. Después tenemos la túnica albúgina, o albúgina, sí, creo que se dice así, el acento. Y ya esto se dicen que son como todas capas que no tienen la función específica, que es generar y luego transportar el semen, ¿sí? Para eso están los túbulos seminíferos. Los septos, acá tenemos los septos testiculares, que están formados eh, por la capa, esperen que me olvidé, los túbulos seminíferos, eh, el septo testicular está formado específicamente por la túnica albunígena, ¿es? ¿O la otra? No, por la túnica vaginal, ¿sí? Fíjense que es una continuación de la túnica vaginal. O de la túnica albunígena. No, ahí no me acuerdo si es la albuginia, No, perdón. Sí, sí, los septos están formados por una continuación de la túnica albuginia. bien, eso no La me acuerdo. túnica, la túnica vaginal está por fuera de la albuginia. Exacto, perdón, Que tiene se me hizo un que tiene blanco ahí. dos capas, ¿viste? La capa visceral y la capa parietal. Exacto. ¿Entendieron, chicos? A mí se me hizo, me olvidé ahí. Pero como dice Pau, los septos son la continuación de la túnica albuginia. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Esto igual lo van a ver en este caso porque la imagen no lo es bien clara, pero es así. Esta es una vista lateral del testículo derecho. Bueno, y acá yo creo que después tengo una imagen mejor, sí. Acá era donde se veía bien. Yo lo quise identificar en el otro. Fíjense acá, se pueden ver bien los tabiques, ¿sí? Que definen los lóbulos. Esto es todo el testículo. Ustedes van imaginándose bien cómo son. Estas son estructuras internas del testículo, ¿sí? Acá tenemos la túnica albuginia, ¿sí? Y fíjense como decía Pablo, los septos, ¿sí? Que dividen los lóbulos están formados por la túnica albuginia. Y después tenemos la túnica vaginal, ¿sí? Externa e interna. Acá tenemos los túbulos seminíferos dentro de los lóbulos y los túbulo recto, ¿sí? Que es como la continuación del túbulo seminífero, y esto se llama red testicular o red de testis. Luego, otra estructura que se identifica es el epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza y una cola, ¿sí? Que es la parte esta de acá, que también se puede identificar con importantes funciones, ¿sí? En el proceso de la espermatogénesis.
Y luego en esta zona, que es la zona que sostiene el testículo, tenemos vasos y nervios que van a ser importantes para la irrigación e inervación de los testículos. Este es un plano sagital. Un corte sagital, perdón. Ahí está, me quedó, esperen que me quedó muy grande la imagen. Que de nuevo era para repasar. Pero es el mouse. Me pongo nerviosa, me sale peor. No, se los muestro desde acá. Bueno, un poco es lo que ya veíamos bien, ¿no? Pero cada testículo está recubierto por una capa albugínea, como les decía, la cual penetra formando tabiques que dividen el testículo en los lobulillos. Y el parénquima está constituido por lobulillos testiculares que contienen unos 3 conductos enrollados llamados túbulos seminíferos, ¿sí? Los cuales delimitan un espacio denominado intersticio, que es el espacio que está dentro de los lóbulos. Pero eso era simplemente para repasar. Esto es súper importante que lo repasen en la guía. Vieron que tienen, además de las preguntas estas guiadas, de las preguntas, tienen 4 ejercicios y uno de ellos es la cromodinámica, en esto de pintar. Está muy bien explicado todo lo que es el proceso y la identificación en el proceso de espermatogénesis, cómo son las células que se van generando en el proceso y la identificación y la ubicación dentro del testículo. Esto les va a servir a ustedes, ya les digo, por eso quiero que lo hagan y lo hagan ustedes, porque tienen simplemente que leer la explicación que les da del proceso y la ubicación y ir ubicando y pintando cada uno de estas células, que son las que están indicadas acá, que es cómo se van generando las diferentes células. Estos deben haber visto algo en biología, me imagino, porque es un proceso meiótico de generación de células, que va a generar células haploides, o sea, células con un contenido N de cromosomas. Acuérdense que los espermatozoides después se van a unir al óvulo y van a generar un organismo 2N. Entonces, todo este proceso me pareció que estaba bastante bien explicado y como justo tienen que hacer ese ejercicio, está bueno que presten mucha atención, más que nada a la ubicación de cada una de estas células. Bueno, acá de nuevo, ¿no? El corte de testículo, el epidídimo, acuérdense que tiene una cabeza y una cola y un canal deferente. Bueno, no sé qué otra cosa. Bueno, están un poco las funciones también exócrinas y endócrinas de los testículos, que no hablamos casi, o sea, hablamos de la función exócrina, que es todo lo que es la generación de espermatozoides, pero también hay generación de hormonas, no sé si después vemos algo en endocrino de las hormonas, creo que sí, pero bueno. Más que nada con respecto a los testículos, bueno, un poco los túbulos, lo que se ve de los túbulos seminíferos, que son tubulares y contorneados, que se da la espermatogénesis, que la pared de los tubos está formada por 2 tipos de células, que son las que van a identificar, como les digo, cuando hagan ese ejercicio, que es súper importante que lo hagan, que son las espermatogonias, que dan origen a los espermatozoides, y las células de Sertoli, que son las que los nutren y protegen a las células germinales, ¿sí? Esto ocurre en los testículos, todo este proceso, y en los intersticios, que es este espacio entre los túbulos seminíferos, están las células de Leydig, y que producen esta hormona que es la testosterona, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, de nuevo, este es un corte de los túbulos seminíferos, esta me quedó al revés. Bueno, los espermatozoides, esto también está explicado en esta cromodinámica, en este libro para pintar. Los espermatozoides son estas células con carga cromosómica N que van a permitir
la reproducción, tienen una cabeza, también llamada crosoma, que es donde se encuentra el núcleo, donde está la información genética. Esto si vieron un poco el proceso de cuando ocurre la fecundación, este núcleo libera, o sea, ingresa dentro del óvulo y libera la cola, ¿sí? La cola no ingresa. La cola lo que le permite al espermatozoide es la movilidad y llegar hasta el óvulo, por lo cual es en esta zona, que es, acá tenemos un cuello y tenemos un centríolo, tenemos en esta zona una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué les parece que hay una gran cantidad de mitocondrias en esta zona? ¿Qué función cumplen las mitocondrias en la célula? La respiración celular. Y además, así como Produce, Le dan energía. produce en sí. ATP. Bueno, exacto, ATP. Y este espermatozoide necesita mucho ATP para moverse. El ATP es energía y la energía es necesario para que esta cola se mueva con mucha actividad y pueda llegar hasta el óvulo, ¿sí? Y luego una vez en el óvulo, como les contaba, se libera la cola y el núcleo, ¿sí? La cabeza, donde está el núcleo, donde está la información genética, que es lo que a nosotros, lo que a la reproducción le interesa, que este núcleo se fusione con el núcleo femenino y se genere el organismo 2N, ¿sí? Bien, esto también está en el libro para pintar y luego háganlo ustedes porque no tiene mucho sentido que lo repasemos, pero es para que ustedes practiquen. Bien, conductos. Bueno, esto ya un poco ya lo vimos, el cuerpo del lipidídimo, la cabeza del epidídimo, esto es todo lo que es el epidídimo, ¿sí? El conducto deferente, fíjense cómo el testículo parece un huevito acá, pero un huevito de gallina. Tenemos la cabeza y la cola del epidídimo sobre el testículo. Entonces es un órgano situado en el borde posterior del testículo donde maduran y se almacenan los espermatozoides, ¿sí? Esa es importante la función y también por eso es necesario la temperatura que le contaba para que este almacenamiento sea eficaz y no pierdan viabilidad los espermatozoides. Bien. Bueno, esto ya un poco ya lo estuvimos viendo, pero acá tenemos los uréteres, ¿sí? Bueno, es como la comunicación ya con la parte del pene, que esa parte lo va a explicar Pau, pero bueno, tenemos una serie de uréteres que van a comunicar, o sea, todo lo que es la producción de espermatozoides hasta no los uréteres. Los uréteres tienen que ver con todo el proceso de la orina, ¿sí? Que lleva a la vejiga y luego a partir de la vagina sale a través de la uretra. Pero ahora, tratando de pensar en lo que es el aparato reproductor masculino, que es en lo que nos estamos en este momento, tenemos los conductos, ¿sí? De la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, que también tiene importantes funciones en lo que es la generación del semen, y luego estos conductos van a terminar en el pene. Eso mucho no. Entonces, el cordón espermático es una estructura con forma de cordón, como su nombre lo dice, en el sistema reproductivo masculino que contiene nervios, sangres y vasos linfáticos, y el conducto deferente, que es un tubo por el cual salen los espermatozoides del testículo, ¿sí? Eso es importante. Eso es el cordón espermático. Bueno, también hay glándulas que van a tener importantes funciones en lo que es como la próstata, ¿sí? Que importantes funciones en todo lo que es el desarrollo del semen, o sea, de un semen con las características que tiene que tener para asegurar la viabilidad de los espermatozoides. Y bueno, dentro de las vías espermáticas, que son una de las preguntas, tenemos los túbulos rectos, la red de testis,
los conductos eferentes, el epidídimo, que es este que tenía esta cabeza y esta cola que estaba sobre los testículos, el conducto diferente y el conducto eyaculador. Esas son como las vías espermáticas que permiten todo el proceso del tránsito de los espermatozoides. Creo que hasta acá, Pau, ¿no? Sí. Sí, sí. No, no lo nombré. Eh, está esa parte, a ver acá. Espera que doy vuelta, está. Me quedo dando vuelta. Sobre todo que tengo. Estoy sin mouse, chicos, lo estoy haciendo con el dedo y voy a... Esto es todo el proceso de espermatogénesis. ¿Cómo era la pregunta? Me olvidé, perdón, ¿me la repetís? Me quedé pensando en las células, pero no son estas las células. Las células que te preguntas son las células del... Acá está la barrera hematotesticular, mira. Es eso, ¿no? Sí, es esto. Esta barrera todas estas cosas están... ¿sabes dónde está? Está súper bien explicado en el libro que tenés en el para pintar, que las tenés que identificar, pintarla y te explica todo el proceso que a mí ahí me encantó cómo estaba explicado. Em, pero bueno, acá están, esta es la barrera hematotesticular. Está marcada acá, ¿ves? Ahí en esa imagen ampliada se ven que, digamos, esa imagen que te muestra Noé ahí digamos, es ampliado lo que sería la pared de un túbulo seminífero. Y las células que lo forman son las células de las espermatogonias, digamos, en diferentes estadios de desarrollo, y esas que se llaman células de Sertoli, se las señalás, ¿no? Viste que Sí, son sí, esas marroncitas. ¿Ves que ahí, por ejemplo, en donde está la flecha hay un núcleo? Yo te digo para que te ubiques. Y después todo el citoplasma es como que tiene proyecciones que van rodeando a las células espermatogénicas en desarrollo, y a su vez entre sí esas células marroncitas que son las células de Sertoli tienen uniones estrechas entre sí. A ver, señalale una unión, porfa, de dos células de Sertoli. ¿Ves ahí que el citoplasma de dos células se une entre sí? Esas uniones estrechas lo que evitan es que diferentes, por ejemplo, gérmenes, patógenos o el propio sistema inmune pueda llegar a acceder hasta las células espermatogénicas en desarrollo y de esta manera los protege. Por eso se llama barrera hematotesticular, porque esas uniones estrechas entre las células de Sertoli lo que permiten es proteger a las células espermatogénicas en desarrollo. Y la barrera estaría constituida por eso, por las uniones estrechas entre las células de Sertoli. Bien. No, de nada. ¿Me pones como presentadora, Noel? Ahí voy, Pau. Para que estoy media lenta. Cambio de rol. Pasar a presentador. Sala 23 sos, ¿no? Ya veo que pasó otra persona. Sala 23, sí. Sí. Te pasé los privilegios. Pasar los privilegios. ¿Sabes que yo no puedo silenciar mi... No sé por qué no lo puedo silenciar. Apretás ahí donde dice silenciar. Sí, sí, pero... Bueno, yo tuve problemas con la compu
Y no llegué, no sé si pudieron hacer algo de la guía. ¿Cómo están con este tema? ¿Están ubicados más o menos o no pudieron hacer nada? Es que yo usualmente uso el PDF, hago el resumen y después sumo todo lo que sume la guía, ¿no? Y ahí la hago. Pero como no tengo el PDF, no la empecé. No ¿El tienen PDF de nada, qué, Pau. perdón? No le subió nada, Sergio. Ah, ¿no tienen teoría? No. Ah, Ok. No, porque antes había como como recapitulación sobre cosas de la pelvis, pero nada más. sí. Ah, bien. Yo lo busqué hoy a la mañana y tampoco encontré nada. O sea, por ahora está planeado el viernes, pero no sé si ustedes tienen inconveniente por los tiempos y eso, podrían escribirle a Sergio. Sí. Digo de escribirle directamente a él para que él decida. Podemos plantearlo de última, si no en el grupo de WhatsApp. No sé cómo se ven ustedes para rendir el viernes. ¿Cómo se ven? Claro. Bueno, le avisamos como para que lo vaya teniendo en cuenta. ¿Y el resto pudieron hacer algo? Yo tengo como todo muy por arriba, quería ver bien en qué se enfocaban y a qué prestarle más atención como para no resumir todo el libro. Bien, o sea, Pero estuve leyendo teoría, la guía claro, no la arranqué. es complicado cuando no tienen la teoría ponerse a ver el tema, pero en realidad ustedes le pueden sacar más provecho a estos encuentros si traen la guía hecha, porque si vienen con nada, es como que pasa a ser una teoría más el encuentro del seminario. Nosotros hablando y ustedes por ahí escuchando y se vuelve muy pesado también. Entonces, por ahí, si pueden, ya estamos finalizando, pero en la medida de lo posible, aunque sea verla a grandes rasgos, como para ubicar en el libro cuáles son las preguntas y más o menos tener una idea de lo que se va a tratar y poder participar un poco también. Pasa que Bueno, al ser martes, a mí por lo menos personalmente se me complica. claro, Y aparte recién Claro. terminábamos con digestivo, que tampoco como que lo cerramos bien. claro. Bueno, No, Sinceramente no yo llego. las primeras clases, los primeros unidades que ponía el PDF creo los lunes a la noche, yo claro, a esta hora llegaba con la guía medianamente hecha, claro, pero yo como quiero ver más o menos hasta dónde abarcan los PDFs y después de ahí a la guía a ver qué agrego, claro. como que no llego. Sí, sí. Bueno, bueno. Sigamos así, podemos ver aunque sea más o menos por arriba. Bueno, la siguiente pregunta era respecto a hacer un corte coronal y un corte transversal del pene y decir cuáles son las estructuras que podemos observar. Bueno, aunque sea, díganme cuál sería el corte transversal, o sea, acá están los dos cortes, cuál sería el transversal y cuál sería el coronal. ¿Este cuál es? Bien, este es el transversal que si se fijan acá en la figura de arriba muestra cómo se realizaría el corte. ¿Qué es lo que podemos observar en un corte transversal? Podemos ver que está formado por tres cuerpos de tejido eréctil. Dos que se llaman cuerpos cavernosos, que son estos que están acá en celestito, y después un cuerpo esponjoso. Por el cuerpo esponjoso, en el cuerpo esponjoso, digamos, está la uretra, la porción esponjosa de la uretra, que se llama esponjosa esa porción porque pasa por el cuerpo esponjoso. A su vez, cada uno de estos cilindros está rodeado por la túnica albuginia,
Y luego los tres cuerpos están rodeados por una fascia, que es lo que une a los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Si vemos una imagen ampliada, vemos que tenemos una fascia profunda y una fascia superficial, y en el medio de ellos tenemos los vasos que irrigan y que drenan este tejido. Bueno, eso en el corte transversal. Y después acá tenemos el corte coronal, en el que vemos las tres grandes regiones que forman el pene, que son la raíz, el cuerpo, que el cuerpo es lo que está formado por estos tres cilindros de tejido eréctil, y el glande. Bueno, y vemos cómo acá, a través de del cuerpo esponjoso es que está la uretra. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, y además podemos ver en la raíz otras estructuras importantes que son los pilares, a través de los cuales el pene se une al hueso coxal, a las ramas isquiáticas del hueso coxal, y el bulbo, que en estas dos regiones también tenemos tejido muscular. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta era cuáles son las principales estructuras que forman el aparato reproductor femenino. ¿Esas me las pueden contar más o menos? ¿Cuáles serían? Bien, los ovarios. ¿Los ovarios qué función cumplen? Bien, perfecto. Es una glándula que se llama endocrina y exócrina. La secreción exócrina son los óvulos, como bien dijiste, y la secreción endocrina son las hormonas femeninas, principalmente los estrógenos, ¿sí? Estrógenos, progesteronas, son producidas por los ovarios. Bueno, luego, ¿qué tenemos de los ovarios? ¿Qué son estos? Las trompas de falopio. Las trompas de falopio son dos tubos que conectan el ovario con el útero. Y por ahí este recorrido lo hace el ovocito, una vez que es liberado en cada ciclo, para llegar hasta el útero. El útero es el órgano que está capacitado para recibir a un óvulo fecundado y, bueno, que pueda desarrollarse. Este es el útero que llamamos. Sí. Creo que esas extremidades, esas como pelitos que tiene la trompa de falopio se llaman fimbrias. Fimbrias, exactamente. Sí, sí. Sí. Bueno, después lo que seguiría, digamos, sería la vagina, y después, que no vemos acá, son los genitales externos. Esos serían los que forman el aparato reproductor femenino. En una de las preguntas nos pide identificar cuáles son las principales estructuras que vemos en un corte de un ovario. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver acá? El ovario, como dijimos, es la glándula donde se van a desarrollar los ovocitos que van a ser liberados en cada ciclo. Ese ovario va a estar recubierto por una capa de epitelio que se llama epitelio germinativo, que es esta que está así en azul, la finita. Por debajo del epitelio germinativo tenemos una región que se llama corteza, que sería esta que les estoy señalando acá, que en la corteza es donde encontramos los folículos, que los folículos son los que luego van a dar lugar a los diferentes estadios en el desarrollo para luego finalizar en la liberación de un ovocito, y un estroma que tiene células musculares y células de tejido conectivo. Y después, en el centro, tenemos lo que se denomina médula, que está formada por tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios.
Entonces, las principales regiones serían este epitelio que recubre el ovario, después tenemos la corteza, que está formada por tejido conectivo y folículos en diferentes estadios de desarrollo, y la médula, que está formada por tejido conectivo, vasos y nervios. Profe, Sí, estaba leyendo que hace un rato que la mujer cuando nace tiene más de 600.000 ovocitos, ¿no? Y que sí, van a ser los futuros óvulos maduros, pero que se maduran solamente 400 en toda su vida. Y no sé claro. por qué esa diferencia, no tanta diferencia entre los que están y los que se maduran, digamos. Porque en cada ciclo comienzan, digamos, acá en este dibujo se ve en cada ciclo varios folículos como que quieren empezar a desarrollarse, pero es uno el que por diferentes causas, principalmente porque tiene más receptores para las hormonas, es el que logra predominar sobre los otros y completar su desarrollo. En general es uno por ciclo, pero pueden ser dos o más. Y el resto degenera. Ah, bien, entiendo. Claro, sí me queda esa duda. Bueno, esta imagen no me acuerdo por qué la puse. Eh, sí. No, se fagocitan, digamos. Son fagocitados por el propio tejido, pero no se liberan a ningún lado. Bueno, acá en esta imagen lo que vemos es folículos en diferentes estadios de desarrollo, y esto lo puse porque nos pregunta la diferencia entre un folículo primario y un folículo de Graf o terciario. Bueno, ¿qué pasa? No lo vamos a ver en detalle porque esto es más de fisiología, pero en cada ciclo, como les dije, hay varios folículos que se llaman primordiales que comienzan a desarrollarse, y por influencias hormonales van a empezar a producirse en uno o dos o más de ellos ciertos cambios que van a hacer que finalmente ese ovocito sea expulsado para, bueno, pasar a las trompas de falopio y luego al útero. Las diferencias principales entre cada estadio van a estar en relación a las estructuras que rodean al ovocito. El ovocito, como saben, está formado por una única célula, pero en un folículo primordial esa única célula va a estar rodeada por una capa de células que se llaman células foliculares escamosas y por una membrana basal. Cuando el folículo primario pasa a folículo, cuando el folículo primordial pasa a folículo primario, lo que vemos es que esas células que rodean al ovocito se vuelven cuboides, ¿sí? Luego, cuando pasa a folículo primario multilaminar, esa capa, que al principio era una capa única, pasa a ser una capa multilaminar, es decir, de varias láminas. Luego, aumenta la cantidad de láminas de células que se llaman de la granulosa alrededor del folículo, y se empieza a acumular líquido entre esas células, formando un espacio que se denomina antro. Y las células que están por fuera de la membrana basal también comienzan a organizarse de una forma especial, formando lo que se llama células de la teca interna, que son las que le muestro acá, y células de la teca externa. Y finalmente tenemos el folículo de Graf, que al final se va a romper para liberar el ovocito. Las principales diferencias, entonces, si comparamos el folículo primario con el folículo de Graf, es respecto a las células que rodean al ovocito, que en este caso es una única capa de células de la granulosa rodeadas por una membrana basal. En este caso tenemos varias células, algunas de las cuales están directamente pegadas al ovocito. Estas se llaman células, se llama corona radiada esta estructura. Luego tenemos la membrana basal y por fuera tenemos las células de la teca. Además, el ovocito de este folículo primario todavía no sufrió ningún proceso de meiosis, por lo tanto es una célula diploide.
En cambio acá ya sufre un proceso de meiosis, por lo tanto es una célula haploide. Esas serían las principales diferencias. Otra pregunta era acerca de los medios de sostén, o sea, cómo se sostienen en su posición los ovarios. Los ovarios se mantienen en su posición por diferentes pliegues de peritoneo. ¿Se acuerdan de la clase pasada algo de peritoneo, de lo que habíamos estado hablando? ¿O más o menos? ¿Recuerdan algo? Que los ¿Qué era el ovarios, peritoneo? me acordaba que los ovarios son infraperitoneales, ¿no? Como que están debajo del peritoneo. Están dentro de la cavidad peritoneal. Son Ah, sí, intraperitoneales. claro. Yo les había puesto acá un dibujito. A ver si llegó a guardar. Ah, no lo puse acá. A ver. Bueno. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto un corte sagital de la cavidad abdominal, ¿sí? Donde veíamos cómo el peritoneo se iba plegando para cubrir a los diferentes órganos. Acá en la imagen no se ve bien, pero el peritoneo, bueno, acá esta vez sería un varón, acá tendríamos el caso del tracto femenino. Acá el peritoneo va a formar un pliegue que va a envolver tanto al útero como a las trompas de falopio, hace este caminito. Pasa por encima de la vejiga, por eso la vejiga es subperitoneal, después se pliega acá formando como un fondo y recubre el útero, forma otro fondo acá y luego recubre o pasa por encima del recto. Así es como se vería en un corte sagital. Si lo vemos en un corte frontal, lo que vemos es esto, que tanto el útero como las trompas de falopio quedan recubiertas por esa capa de peritoneo, ¿sí? Ese ligamento de peritoneo que rodea al útero y a las trompas de falopio se llama ligamento ancho. El ligamento ancho tiene a su vez como una prolongación que se llama mesoovario. Y el mesoovario es una de las formas de ligamentos de sostén del ovario. Después tenemos el ligamento suspensorio y el ligamento propio del ovario. El ligamento suspensorio, como les puse acá, conduce los vasos ováricos, las arterias que irrigan el ovario, los vasos linfáticos y los nervios, y se extiende desde los ovarios a las últimas vértebras lumbares. Después tenemos el ligamento propio del ovario que comunica el ovario con el útero. Y después tenemos el mesovario, que como les dije es una prolongación que une al ovario con el ligamento ancho. Sería una prolongación del ligamento ancho. Y después el ligamento tubo-ovárico que une el ovario con la trompa uterina. Esos serían diferentes prolongaciones de peritoneo
que fijan al ovario en su posición, uniéndolo a las estructuras que tienen adyacentes. El suspensorio lo une a las vértebras lumbares, el ligamento propio lo une al útero, el mesovario lo une al ligamento ancho, que rodea tanto al útero como a las trompas de falopio, y el tubo ovárico une el ovario con las trompas uterinas. Bueno, luego nos pide caracterizar las trompas de falopio. Las trompas de falopio son 2 tubos que miden aproximadamente 10 centímetros y tienen 4 segmentos. El primero, que tiene forma de embudo, se denomina infundíbulo. El infundíbulo, como dijo nuestra compañera recién, termina como en estas proyecciones que se llaman fimbrias y que rodean al ovario. Esto permite que cuando el ovocito es liberado pueda ingresar en la trompa de falopio. Luego le sigue una región ensanchada, acá en este dibujito no se ve bien, pero es una región más ensanchada que se llama ampolla. Luego sigue una región estrecha que se denomina istmo y por último está la porción intramural que es la que se encuentra dentro de las paredes del útero. Si hacemos un corte sagital de la trompa de falopio vamos a poder ver las diferentes capas por las que está formada. Primero, la capa más profunda es una capa mucosa que está formada por epitelio cilíndrico ciliado. Después por fuera tenemos una capa muscular que está formada por 2, y digamos igual que en el tracto digestivo, por una capa de tejido muscular que se dispone de forma circular interna y una capa externa que tiene el músculo dispuesto de una forma longitudinal. Y por fuera la serosa, que la serosa no es otra cosa que el peritoneo. La capa de peritoneo que recubre a la trompa de falopio. Luego nos pide caracterizar el útero, que acá en esta imagen yo les puse una vista frontal del útero y una vista lateral. Acá tenemos otra vista frontal en la que vemos que el útero está formado por 3 capas, una capa de endometrio, que a su vez está formada por 2 porciones que se ven acá en esta imagen, una capa funcional, que es la que se desprende en cada menstruación, y una capa basal que es constante. Superficial al endometrio está el miometrio, que es una capa de tejido muscular, y por fuera está el perimetrio, que es la capa más externa. Profe, Sí. cuando se desprende el endometrio, ¿lo que se desprende solamente sangre o también se desprende alguna membrana o algo que tenga el endometrio? No, es la capa que principalmente es, es tejido irrigado, pero es sangre principalmente, fundamentalmente. ¿Qué es? Bueno, y acá no está marcado esto, pero también podemos definir 4 regiones principales del útero. El fundus, que es esta parte que está como por encima de las trompas de falopio. Después tenemos el cuerpo, luego el istmo, que es esta región estrechada, y después el cuello del útero, ¿sí? El cuello del útero finaliza acá en el inicio de la vagina. Esta región es importante porque puede ser el lugar en donde se aloje el virus, el HPV, y puede acá producir patología. O sea, en primer lugar puede producir una infección y después eso puede llevar a la transformación tumoral de esas células, produciendo el llamado cáncer de cuello de útero, ¿sí? Que es muy común. Bueno, después otra pregunta les pedía, así como les pedía nombrar los ligamentos que sostienen al ovario en su posición, les pide nombrar los ligamentos que sostienen al útero en su posición.
Los principales son el ligamento redondo y el ligamento ancho. El ligamento redondo une el útero a los labios mayores y el ligamento ancho, como les había dicho, es esa prolongación de peritoneo que rodea tanto el útero como las trompas de falopio, que tiene 3 porciones: el mesovario, que ya lo habíamos nombrado, que es la prolongación que une el ovario; el mesosalpix, que es el que rodea las trompas de falopio; y el mesometrio, que es el que rodea el útero. Y acá tenemos otra imagen, que este sería un corte transversal visto superiormente. Acá vemos la vejiga, en ese corte transversal por arriba, el cuello del útero y el recto. Y tenemos 2 ligamentos más, el ligamento cardinal, el ligamento sacrouterino. El cardinal une el útero a el cuello del útero y la vagina a la pared pelviana, y el sacrouterino digamos, son extensiones del peritoneo que se encuentran a cada lado del recto. Y después tenemos el ligamento pubocervical, que une el cuello del útero al pubis. Todos esos ligamentos sostienen al útero y al cuello del útero en su posición, uniéndolo a las estructuras adyacentes. Y todas son prolongaciones del peritoneo. Luego nos pregunta qué posición puede tener el útero. Y en realidad la posición más frecuente es la que se denomina anteflexión, donde el útero se proyecta anteriormente apoyándose sobre la cara superior de la vejiga, pero puede adquirir otras disposiciones, como por ejemplo la retroflexión, como se observa acá en esta imagen. Ven que es un corte sagital. El útero, en lugar de estar sobre la vejiga en anteflexión, se ubica de forma opuesta, hacia atrás. Profe, Sí. como el útero tiene como un orificio, ¿no? Que llega al cuello del útero, y pensaba, ¿no? Que es cuando, pues, en el embarazo, ¿qué es lo que sostiene al bebé en su lugar, ¿no? En el útero, y no sé qué, no sé, no, no sé si no se puede caer, pero no, es la placenta, ¿no? Lo que sostiene a todo Mira, eso. te cuento, el cuello del útero es un Sí. agujerito súper chiquitito. Claro. Es más chiquito, es ese orificio, que la cabeza de un hisopo. No se puede Bien. hacer nada por ahí. Pero Claro. en el momento del parto se produce lo que se llama dilatación. No sé si tuvieron alguna persona conocida que haya tenido un bebé, o no. Nadie tiene ningún conocido que haya tenido un bebé. Sí. Cuando en el momento del trabajo de parto se produce dilatación. Y ese agujerito del cuello del útero, que es, no sé, tiene milímetros, pocos milímetros de abertura, en el momento de trabajo de parto se dilata, quiere decir que logra aumentar su diámetro para que pase por ahí el cuerpo de un bebito. Bien, entiendo. Gracias. Pero aumenta su tamaño en el momento del parto. Hasta antes del parto es un puntito. Que ahora yo tengo una imagen para mostrarle cómo se ve. Es importante, no sé si todos ustedes son todos para bioquímica, ¿no? Sí, nadie lo está haciendo de forma optativa en otra carrera. ¿Y les gustaría dedicarse a la bioquímica clínica o quieren hacer otra cosa? Todavía no saben. Por ahora es la idea, pero no sé más adelante. Es importante que como bioquímica, si quieren dedicarse a la bioquímica clínica, puedan conocer la anatomía, porque van a tener que tomar muestras, entonces van a tener que saber de qué forma ubicar las estructuras anatómicas que tienen que, por ejemplo, hisopar. Yo trabajo en bioquímica clínica y muchas veces me toca tomar muestras de cuello de útero. Entonces tengo que conocer la anatomía para saber qué muestra tengo que tomar. Bueno, ahora les voy a mostrar una imagen de cómo se ve
el cuello del útero cuando se coloca un espéculo. ¿Todos saben lo que es un espéculo? ¿O alguien sabe lo que es un espéculo? ¿No es lo que abre? Claro, es una herramienta que utilizan los ginecólogos, pero también nosotros en el laboratorio para tomar muestras, que se coloca en la vagina y de esta manera abre la vagina para que uno pueda hisopar o tomar muestras del fondo digamos, del fondo digamos, del exocervix, que es lo que está alrededor del cuello del útero, y también tomar muestras de la parte externa del cuello del útero. Bueno, acá el Atlas 3D los abrí más que nada para que vean de qué forma se dispone el útero normalmente. Esta es una vista anterior. Vemos que acá tenemos la vejiga y ven cómo se dispone el útero en anteflexión, que es lo más normal. Voy a ocultar el coxal para que se vea bien. ¿Ven cómo se dispone? Esto es lo que se llama anteflexión. Y en algunas ocasiones o en algunas personas puede estar en retroflexión, que es hacia atrás, pero lo común es que esté hacia adelante, ¿sí? De esta forma se dispone el útero. Y ven cómo tenemos acá la vejiga y, bueno, la uretra, a través de donde sale la orina, y después tenemos el útero, que se continúa con el cuello y con la vagina, ¿sí? Y acá atrás, ¿qué hay? ¿Se acuerdan? Que no está acá dibujadito. El recto, exactamente. Acá atrás está el recto. Y el peritoneo lo que hace es que esa capa de serosa pasa por encima de la vejiga. De esta manera la vejiga es un órgano que se clasifica como subperitoneal, porque se encuentra por debajo del peritoneo. Y después, acá, da como una vueltita, y ven que acá se genera como un bolsillito o un fondo. Esto se llama fondo de saco vésico-uterino, porque se encuentra entre la vejiga y el útero. Hace como una vueltita acá, después rodea al útero y hace como otra vueltita acá, y que como dijimos acá está el recto, y después pasa por encima del recto. Este fondo o este bolsillito que se forma acá se llama fondo de saco recto uterino, ¿sí? Es importante porque puede llegar a producirse abscesos en esa región, que sería como la región más baja de la cavidad peritoneal. En esa parte puede llegar a producirse infección. Profe, Sí. pero aunque no esté justamente como, por ejemplo, el estómago está totalmente adentro del peritoneo, es como que está como, creo que ¿Cómo? está, no sé si o se dice retro, es como que el estómago está como adentro, no es como... ¿No te entiendo? ¿El estómago? Claro, o sea, es decir, como que, no sé, me imagino con el peritoneo es como una bolsa, ¿no? Que cubre y termina, no sé dónde termina, si es bien antes de las vértebras, o me imagino que el estómago está como adentro, ¿no? Pero no sé si es así, o por qué se llama algunos órganos retroperitoneales, ya que están por detrás, o- y por qué se llaman otros. ¿Te acordás que lo habíamos visto la vez pasada? Todo Sí. lo que se encuentra por debajo, lo que está por debajo es subperitoneal, lo que está por detrás es retroperitoneal. Pero hay algunos órganos que están envueltos por la capa de peritoneo y esos órganos se llaman peritonizados, porque están Claro. envueltos por peritoneo. Si querés volver a la guía anterior, digamos, y releer ese material, como para darte una mejor idea, después si querés volvemos a ver esa preguntita de cómo están dispuestos los órganos en la cavidad peritoneal. Pero yo la vez pasada les había explicado que se lo tenían que imaginar al peritoneo como un globo y los órganos que estaban peritonizados como un puño que se quiere meter, digamos, queda envuelto en el globo. ¿No te acordás de eso, de la vez pasada? Sí. Esos serían los órganos peritonizados. Claro, entiendo. El estómago. Porque creo que me quedó claro cómo funciona bien el peritoneo y ahora
o sea, cómo estaba dispuesto, ¿no? En el abdomen. Ahora entiendo un poco mejor. Voy a ver igual eso, de cómo es. Los riñones. Los riñones son retroperitoneales. Mira. A ver, este más. Bueno, acá justo los riñones no están dibujados, pero los riñones estarían por acá, ¿sí? Los riñones están por acá. El peritoneo va envolviendo estos órganos, que estos órganos sí están peritonizados. ¿Ves que sería esto verdecito? Y los riñones están acá atrás, quedan atrás del peritoneo, no quedan ni envueltos por peritoneo ni adentro de la cavidad peritoneal, están atrás, y esos son retroperitoneales. Los riñones, los uréteres, todo eso es retroperitoneal. Bueno, estábamos con esto de la posición. Bueno, después la que sigue era una pregunta acerca de la irrigación del ovario, cómo estaba irrigado. Está irrigado por la arteria uterina, que la arteria uterina es una rama de la aorta abdominal. La arteria ovárica es una rama de la aorta abdominal. Y después tenemos la arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna, y ambas van a irrigar, entre las dos, digamos, van a irrigar la ovárica, los ovarios y las trompas de falopio, y la uterina va a irrigar el útero, pero a su vez se van a anastomosar, es decir, como que se van a unir y van a terminar irrigando ambas, todos los componentes del tracto reproductor femenino. Esas serían las dos vías que irrigan tanto ovarios, trompa uterina como útero. La ovárica, que viene de la aorta abdominal, y la uterina, que viene de la ilíaca interna. Bueno, y acá decía comparar, digamos, cómo es el recorrido de la arteria uterina con las capas funcional y basal del endometrio y la capa que se desprende. Bueno, la arteria uterina se va a ramificar para dar lugar a las arterias arcuatas o helicinas, y las arterias arcuatas se van a ramificar para dar lugar a las arterias radiales. Las arterias radiales a su vez van a dar dos ramas, las arterias rectas, que van a irrigar la capa basal del endometrio, y las arterias espirales, que van a irrigar la capa funcional. Esa capa es la que se desprende en cada menstruación, la capa funcional, que es la que está irrigada por estas arterias espirales. Esa sería la relación que tenían que encontrar. Bueno, y después nos pide describir la vagina, que la vagina es un tubo muscular de más o menos 10 centímetros. Está formada por 3 capas, una capa mucosa, que está formada por epitelio pavimentoso, no queratinizado, que tiene un alto contenido de glucógeno. Alrededor tiene una capa muscular y por fuera una adventicia. Esta imagen es la que yo les quería mostrar. Si colocamos, acá voy a poner al Atlas 3D lo voy a poner en la posición que se llama posición ginecológica, que sería así, cuando ustedes las mujeres van al ginecólogo y les tienen que tomar una muestra de cuello de útero, se tienen que poner en esta posición. El espéculo se coloca a través de esta abertura, que es la abertura externa de la vagina, y al colocar el espéculo y abrir las paletas, lo que vamos a poder observar es esto, ¿sí? Este es la abertura externa del cuello del útero. ¿Te das cuenta que no es algo a través de lo cual se pueda escapar nada? Sí, me doy cuenta ahora. Es demasiado pequeño. ¿Cómo?
Es demasiado pequeño, ni siquiera Claro, puedo ver un sí. besito ahí. Sí, sí. Y esto es lo que sorprendentemente se dilata lo suficiente como para que una cabeza pueda pasar, pero solo en el momento del parto. Claro, sí, sí. Bueno, y capaz que también tuvieron alguna vez a una conocida que tuvo que ir, por ejemplo, a una cesárea porque no se dilató lo suficiente. ¿Tuvieron alguien que les haya contado eso? No. Son todos. Sí, sí, profe. Ah. Y no se dilató, quiere decir que esto no llegó a abrirse lo suficiente como para que pueda pasar un bebé. Bueno, en esta imagen lo que les quería mostrar eran los genitales externos femeninos. Bueno, lo que tenemos es el monte de Venus, que es esta parte que está, digamos, superior al pubis, que recubre tejido adiposo y está cubierto por pelo. Después tenemos los labios mayores y menores. Los labios mayores son pliegues de piel que rodean tejido adiposo. Perdón, estos son los labios mayores. Pliegues de piel que rodean tejido adiposo y están cubiertos por pelo. Y los labios menores que son también pliegues de piel pero no recubren tejido adiposo ni tienen pelo. La abertura entre los labios mayores, que es esta que está, la linita que está en azul, esta abertura se llama hendidura vulvar. Y digamos, la abertura entre los labios menores se llama vestíbulo de la vagina. Ven que el vestíbulo de la vagina se abre el orificio de la vagina y también acá está el meato uretral, que sería el orificio externo de la uretra, por donde sale la orina. En el Atlas 3D también lo vemos. En el vestíbulo de la vagina tenemos el orificio externo de la vagina y también el orificio externo de la uretra por donde sale la orina, ¿sí? Y acá atrás, ¿qué otro orificio tendríamos que no está dibujado? ¿Cómo se llama? Ah, no, ¿sí? Capaz que son pavadas, pero es para que ustedes ubiquen porque... Bien. ¿Qué más? Bueno, y después otro componente de los genitales externos es el clítoris, que está formado por 3 estructuras cilíndricas de tejido eréctil y lo podríamos comparar con el pene, ¿sí? Después hay un cuadrito donde se comparan las estructuras femeninas y masculinas y vemos que en todos los casos hay homología, ¿sí? Ven, esto es lo que le decía. Los ovarios los podemos, digamos, en el caso de la mujer, vendrían a cumplir la misma función y tienen similar estructura a lo que son los testículos. Los ovarios producen los óvulos y las células y las hormonas sexuales femeninas y los testículos producen los espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas. Después, los labios mayores podrían, digamos, tienen analogía con el escroto. Los labios menores tienen analogía con la uretra esponjosa. El vestíbulo de la vagina con la uretra membranosa. El clítoris con el pene. Las glándulas menores con la próstata. Y las glándulas mayores con las glándulas de Cowper. Que estas glándulas mayores y menores no se las nombré recién, pero también forman parte de los genitales externos. Bien, y por último nos pedía describir las mamas, que también, digamos, por la función en la reproducción, se consideran parte del tracto reproductor femenino. Bueno, son estructuras que se encuentran anteriores a los pectorales y están formadas principalmente por glándulas, que son glándulas sudoríparas modificadas que producen leche. ¿Qué más? Estas, bueno, la glándula mamaria en sí está dividida en lóbulos, que a su vez están divididos en lobulillos, cada uno de los cuales está
compuesto por alvéolos, que son racimos, que son las glándulas secretoras, digamos, que producen la secreción, la leche. Esta secreción es transportada por los conductos galactóforos que terminan desembocando en el pezón, en aberturas en el pezón. Luego nos preguntaba cómo era el drenaje linfático de las mamas. Acá vemos en este dibujito, que es lo mismo que tenían en la guía, una de las últimas preguntas, describe cómo es el drenaje linfático de las mamas. Principalmente el cuadrante superolateral va a drenar en los nodos axilares pectorales. Lo del cuadrante, sí. Perdón, ¿no podrías agrandar la pantalla? Porque no llego a ver muy bien. Lo del cuadrante inferolateral drena en los nodos paramamarios y estos dos nodos o ganglios van a drenar en los ganglios axilares centrales, que luego drenan en los ganglios axilares apicales, y esta linfa luego va al tronco yugular y ahí al conducto linfático. Y los cuadrantes mediales, la linfa va a drenar principalmente al lado contralateral, a los ganglios subescapulares, humerales y centrales. Este sería principalmente el drenaje linfático, que, como les dije, es lo mismo que tienen explicado en la guía. Y acá vemos una imagen porque en la guía les ponía un dibujito y les pedía nombrar los diferentes grupos de ganglios. En la región medial tenemos los ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna. Después tenemos los ganglios intramamarios, los ganglios supraclaviculares y los ganglios axilares. Conocer esto, digamos, la importancia que tiene es respecto a la metástasis de células cancerosas que puedan aparecer, digamos, en un cáncer de mama. Lo riesgoso es que esas células lleguen a los ganglios linfáticos y de ahí produzcan metástasis en otras estructuras corporales. Profe, Sí. porque nunca me quedó claro, o sea, he entendido que los vasos linfáticos drenaban como algo, como los desechos que quedaban en la sangre después de la circulación, ¿no? Claro, no, los que drenan el exceso de líquido, porque viste, digamos, que la sangre llega a los tejidos a través de los capilares de las arterias, sí, y después se drena a través de las venas. Claro. El exceso de líquido intersticial que queda es drenado a través de los vasos linfáticos, pero a través de los vasos linfáticos también va a ingresar a esos vasos linfáticos patógenos que puedan haber llegado a esa región, virus, bacterias, y también es una forma en que células tumorales se pueden transportar a otras regiones del cuerpo, como por ejemplo lo que estamos mostrando acá. Y entonces, pues... No es solamente líquido lo que va a través de los vasos linfáticos. Claro, pero el exceso de líquido y estas, por ejemplo, agentes patógenos que quedan en las... Te escucho re bajito. Ay, perdón. El exceso de líquido que quedan en los vasos linfáticos y además los agentes patógenos se liberan después por la orina o no. ¿O qué? No. Esa linfa, que normalmente es un excedente de plasma, digamos, en situaciones patológicas puede contener otras componentes, pero en situaciones normales solo es un exceso de plasma que queda en el espacio intersticial. Sí. Eso va a ir recorriendo los vasos linfáticos, y en el recorrido los vasos linfáticos lo que tienen son ganglios, que los ganglios forman parte del sistema inmune, y lo que hacen es filtrar esa linfa, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, llegue una bacteria a través de la linfa, en situaciones normales, el sistema inmune lo que va a hacer es, digamos, ese proceso lo van a ver bien en inmunología, pero es como atrapar ese
ese patógeno para que no siga su recorrido a través de los vasos linfáticos. Bueno, Bien. finalmente los vasos linfáticos se terminan uniendo para formar dos conductos importantes que esos vuelcan su contenido en el sistema venoso, en las venas. Entonces ese exceso de líquido que quedó en el espacio intersticial termina volviendo al sistema circulatorio. Ah, bien, gracias, no tenía entendido todavía. Gracias. Bueno, y acá les había puesto este cuadrito, nada, que es según si pueden aparecer células tumorales en diferentes regiones o en diferentes grupos de ganglios. Acá pone la tasa de supervivencia en 5 años, si llega al grupo axilar inferior, la tasa de supervivencia es de 65%, axilar medio 31%, infraclavicular, bueno, es un pronóstico muy malo. Entonces, esto es importante porque dependiendo del momento del diagnóstico, en qué grupo ganglionar se encuentran células tumorales, podemos dar un pronóstico a esa persona. Igual esto no es algo que hagamos nosotros, pero bueno, lo puse como para que vean la importancia del drenaje linfático de las mamas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta guía o de la guía anterior de última. Capaz que esta guía no llegaron a hacer mucho, pero les quedó algo colgado de la anterior. Sí. Ah, sí, esa la pasé de largo. Las células secretorias lo que producen es moco cervical. El moco cervical, lo que, digamos, cerca del momento de la ovulación, que es cuando se libera el ovocito, que es en la mitad del ciclo, digamos, en el día 14 del ciclo, ese moco se vuelve más alcalino y menos viscoso, y su función es proteger a los espermatozoides que eventualmente puedan llegar a esa región. Y también tiene un rol en lo que se llama capacitación, que la capacitación es como mejorar la funcionalidad del espermatozoide para que logre fecundar un óvulo. En el resto del ciclo, digamos, cuando no estamos cerca de la ovulación, ese moco cervical forma un tapón viscoso alrededor del cuello del útero que impide o evita el paso de los espermatozoides. No, de nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Con respecto a las actividades, vieron que tienen después, está bueno que intenten hacerlas porque es una forma de repaso. Como les decía, lo del 3D les va a servir, no del 3D, sino de la anatomía cromodinámica, les va a servir para hacer todo el repaso de la primera parte del órgano reproductor masculino. Y después hay una imagen que ustedes tienen que reconocer e identificar el conducto inguinal, ¿sí? Que a partir de la descripción de lo que estoy diciendo, ustedes pueden identificarlo. Eso está bueno que intenten hacerlo ustedes, y si no lo encuentran, hay una respuesta, hay una foto, o sea, esa foto viene de una imagen, ¿no? Que le faltan los nombres. Que nada, pero la idea es que ustedes intenten identificarlo con esas preguntas. O sea, con esas preguntas, con esas indicaciones que le da la guía. ¿Entienden? Lo que les digo, o sea, que es una forma de repaso, de que ustedes lo puedan hacer. No tiene mucho sentido mostrarle la figura final y decirle dónde está si ustedes no hacen el intento de identificar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a plantear el tema del parcialito del viernes. Ustedes digan si llegan, si quieren o lo quieren pasar para el lunes. Es lo que a ustedes les beneficie más. O sea, si llegan o sea, ustedes tienen que llegar estudiados, repasados para que tenga sentido el parcialito. Sí, igual usualmente eso
Lo hablamos por el grupo y de última supongo que en la clase del jueves avisarán, que son los Claro. últimos, creo. Claro. Exacto. Arréglenlo ustedes y entre todos los alumnos y vean que les conviene, si el viernes o el lunes. Profe, yo me tengo que desconectar. Muchas Sí, gracias. igual ya estamos. Nos vemos en la próxima clase entonces, que es endocrino y nervioso 1, que van a tener la guía el viernes disponible. Dale, profe, buenísimo. Gracias. Bien, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias.